Estás aquí y vemos tu mover. Te adoraré, te adoraré. Estás aquí obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Estás aquí y vemos tu mover. Te adoraré, te adoraré. Estás aquí obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Estás aquí tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Estás aquí sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Estás aquí tocando mi corazón. Oh, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Estás aquí sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Cantamos milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Si así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Estamos declarando sobre toda tu situación en nuestra vida, Señor, que tú siempre tienes el control. Y ahí donde estás, empieza a declarar todas las promesas que Dios te ha dado. Empieza a declarar: Señor, tú eres fiel. Sé que tú no me vas a dejar, sé que tú no me vas a abandonar. Oh, aunque no pueda ver, tú estás trabajando. Aunque no pueda ver, tú estás trabajando. Oh, declaramos que siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas.
promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Bienvenidos, gracias por conectarse a Iglesia CE, Iglesia en Casa. Es una alegría y un placer nuevamente podernos encontrar por medio de este medio de comunicación. Si tú estás por primera vez mirando nuestro servicio, queremos agradecerte y esperamos a que la palabra que hoy vamos a estar escuchando sea de grande bendición para tu vida. El tema de hoy es ser llenos del Espíritu Santo. Como base bíblica vamos a estar utilizando Hechos capítulo 1, versículo número 4. Y dice la palabra: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa del bautismo con el Espíritu Santo. Primero debemos saber de algunas funciones que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La primera función que observamos en la Escritura es que el Espíritu Santo convence de pecado. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, pero también nos guía al arrepentimiento. Nos hace ver nuestra condición de vida, nuestra condición caída, de que somos pecadores y que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Y eso nos induce o nos conduce a entregarnos a aquel que murió por nuestros pecados, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquel que dio su vida por nosotros y nosotros rendirnos a Él, pero por sobre todo no solo rendirnos, sino arrepentirnos de nuestros pecados. Debe existir entonces a través del Espíritu Santo esa convicción en nuestra vida y de verdad que haya un arrepentimiento genuino, real en nuestra vida y poder entonces recibir el perdón de nuestros pecados. La segunda función que el Espíritu hace en nuestra vida es que después que nos arrepentimos, que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el mismo Espíritu después de ese arrepentimiento produce una regeneración, una nueva vida. Lo que el Espíritu hace entonces es que nacemos por el Espíritu Santo. Es lo que nosotros conocemos como regeneración. Un cambio de vida, una nueva vida, un nuevo corazón, una nueva criatura, una nueva persona. A partir de ahí, entonces, de que somos una nueva persona y que el Espíritu Santo, nacemos por el Espíritu Santo, y dice la Escritura también en Efesios capítulo 1, versículo 3, que somos sellados por el Espíritu Santo. Dios nos marca, el Espíritu Santo nos marca como propiedad de Dios. El sello del Espíritu Santo entonces es la marca distintiva de que nosotros somos hijos de Dios. Son algunas funciones que hace el Espíritu Santo, pero también hoy estamos observando lo que la Escritura dice, de que somos o vamos a recibir la promesa del Espíritu Santo, de ese bautismo con el Espíritu Santo. Jesús les dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, que estuviesen ahí esperando la promesa que habían recibido y que habían oído acerca de Él. La Escritura nos habla que Jesús, después de haber padecido, se presentó
vivo con muchas pruebas indubitables, que no dudaban de que Él había resucitado, y se les había aparecido por 40 días hablándoles del reino. En otra porción de la escritura habla que Jesús se le apareció a Pedro, después a los 12, y después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y fue ahí donde Jesús les dijo que les daba esa promesa, que esperasen la promesa que iban a recibir del Espíritu Santo, que no se fueran de Jerusalén, que permanecieran en Jerusalén. Les mandó, esto implicaba obediencia, y también que no se fueran, que permanecieran en el lugar donde Él les había señalado, que no se fueran de un lugar a otro, que no se apartaran, sino que permanecieran en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre, el Espíritu Santo que iba a venir sobre de ellos. Tenían que entonces ellos esperar, no tenían que desesperarse, estar ahí tranquilos, ser pacientes para esperar ese momento de la promesa que Jesús les había dado. Estaban ahora, después de que eran aproximadamente más de 500 personas que habían recibido esa promesa, la escritura nos dice que ahora solo estaban 120 esperando la promesa que Jesús les había dado. Estos 120 creo que no vacilaron, sino que perseveraron, se mantuvieron firmes creyendo a que ese momento iba a llegar. Dice el libro de los Hechos capítulo 2 versículo número 1, el momento de lo que ellos estaban esperando. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Llegó el momento esperado, en un momento inesperado. Dice la escritura, de repente, quiere decir que fue un momento que ellos menos lo esperaban, inesperado. Vino del cielo un estruendo. Cuando habla de estruendo, habla de un ruido fuerte, de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Eso nos indica que cuando el Espíritu Santo descendió, llenó toda la casa, todo el lugar donde ellos estaban presentes, con un estruendo, con un ruido, donde ellos pudieron oír claramente el estruendo, el Espíritu Santo que había descendido. Pero también la escritura nos habla y dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Sigue diciendo la escritura, y que ellos entonces, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Recibieron la promesa, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo en una forma audible, en ese estruendo. Vino el Espíritu Santo en una forma visible, como lenguas que se asentaban sobre de ellos. Y vino el Espíritu Santo que los hizo hacer una forma verbal. Ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Una experiencia sobrenatural. Podemos mirar entonces ese momento de lo que los 120 que estaban esperando la promesa fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora queremos dar una que se ve como un ejemplo a lo que Jesús hizo también, de que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Cuando vamos al libro de Mateo capítulo 13, observamos cómo Jesús también fue lleno del Espíritu Santo. Dice la escritura, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. El versículo siguiente, 16, dice, y Jesús,
Después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos abiertos. Y vio que el Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma sobre de él. Miramos que el Espíritu Santo, cuando todos los que estaban esperando fueron llenos del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo se asentó, eran como lenguas de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos. En Jesús dice que los cielos fueron abiertos y Jesús vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre de él. La forma en cómo el Espíritu los llenó a los que estaban esperando la promesa y cómo el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Dice la escritura en Lucas capítulo 4 versículo número 1, dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Hoy quiero hacer énfasis en la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, mirando como ejemplo a Jesús, de cómo Él pudo, cuando fue lleno del Espíritu Santo, fueron las bendiciones que vemos en Jesús y que podemos aplicarlas en nuestra vida. ¿Cuál es la importancia de estar lleno del Espíritu Santo? Dice el libro de Lucas capítulo 4 versículo número 1 en adelante, que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces podemos saber que es muy fácil ser guiados por Él. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, existe una facilidad de ser guiados por el Espíritu Santo. Y Jesús fue guiado, estaba lleno del Espíritu y fue guiado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando hablamos de desierto, entonces usualmente hablamos de que el desierto significa sequía, significa soledad, o inclusive cuando hablamos del desierto podemos saber que en el desierto se encuentran serpientes. Esa es la forma, en la manera que podemos nosotros entender lo que representa el desierto. Pero cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, la óptica es diferente. Vemos al desierto no como una soledad, vemos al desierto no como una sequía, sino vemos el desierto como la misma presencia del Señor, con la presencia del Señor. No estamos solos. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Eso indica que el Espíritu Santo estaba en él y estaba lleno del Espíritu Santo, la misma presencia de Dios en uno. No estamos solos. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el desierto es lo que entonces representa para nuestra vida una presencia absoluta, real, tangible de Dios mismo en nuestras vidas. Es una dependencia total en Dios. Podemos recordar cuando el pueblo de Israel iba por el desierto. Jesús o Dios iba con ellos en el desierto. Nada les faltó. Les suplió todo lo que ellos necesitaban. Presencia de Dios, protección de Dios y lo que necesitaban de Dios. Eso es lo que nosotros podemos entonces ubicarnos y entender cuando somos llenos del Espíritu Santo, que es la presencia. Cuando estamos en el desierto, no estamos solos o en una sequía. Estamos dependiendo completamente de Dios y de su presencia. Dice la escritura, el versículo número 2: por 40 días, Jesús, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo,
Entonces podemos entender esta verdad. La entendemos porque ahora sabemos que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hay una sed, un hambre de la palabra del Señor. El diablo vino a tentar a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Y la respuesta de Jesús fue: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso indica entonces que cuando estamos llenos del Espíritu Santo anhelamos, tenemos hambre de la palabra del Señor. Más que del sustento físico o del pan terrenal, hay una hambre más de la palabra del Señor. Estar lleno del Espíritu Santo, entonces debe existir en nuestra vida un deseo, un hambre de la palabra de Dios. Lo otro que podemos observar cuando estamos llenos del Espíritu Santo, la Escritura sigue diciendo en el versículo 5 del capítulo 4 de Lucas: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ser lleno del Espíritu Santo, podemos rescatar esta verdad y este principio, que podemos vivirlo y disfrutarlo. El ser lleno del Espíritu Santo, entonces podemos rescatar a lo que Jesús dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces tenemos que rescatar esta verdad, que ser lleno del Espíritu Santo, vamos entonces a enfocarnos a adorar a Dios. Y no solamente en adorar a Dios, sino a servirle a Dios. Adorarlo y servirlo. Que nuestro enfoque no va a estar en las riquezas, en lo que el mundo ofrece, o servirle a las riquezas, sino adorar a Dios y servirle a Dios. Eso es lo que puede surgir en nuestra vida, o lo que provoca, o lo que despierta el Espíritu Santo cuando estamos llenos del Espíritu Santo en nuestras vidas. De adorar a Dios en espíritu y en verdad, y servirle con todo nuestro corazón. Lo otro que podemos observar es en el versículo siguiente. Dice la Escritura: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Rescatamos otra verdad. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no tentamos a Dios. El libro de los Hebreos nos da alguna referencia acerca de cómo habla el Señor, o se expresa el Señor acerca de Israel. Cuando ellos estaban por el desierto, que ellos tentaron a Dios. No creyeron a lo que Dios podría hacer, o lo que Dios estaba haciendo en ellos y a través de ellos. Por 40 años Dios los sustentó. Sin embargo, ellos lo tentaban, lo probaban, lo provocaban, tentándolo a cada momento. A lo que hoy podemos rescatar y aplicar esta verdad de que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a tentar a Dios. Vamos a creer
y confiar en Él, que Él nos va a guardar, nos va a suplir, vamos a tener esa confianza en Él. No va a existir ninguna incredulidad en nuestra vida, vamos a confiar plenamente en nuestro Dios y por tanto el resultado será de que no vamos a tentarlo. Nuestra confianza va a ser siempre plena en Él. Lo que seguimos mirando es que después que Jesús fue tentado, dice la Escritura, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y esto también tenemos que recibirlo y hoy aplicarlo también y poder entonces constantemente agradecerle a Dios por esa promesa de que somos llenos, somos bautizados por el Espíritu Santo, porque entonces cuando somos llenos del Espíritu Santo, el diablo se aparta de nosotros. Puede llegar con sus tentaciones, con sus ofertas mentirosas y engañosas, pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, sabemos que aunque estemos en el desierto, no estamos en un desierto, estamos en la presencia del Señor. Una abundancia, una dependencia total. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hay una hambre de la palabra del Señor. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no tentamos al Señor. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, adoramos y servimos al Señor. Pero también como resultado, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el mismo diablo se aparta de nosotros. Es la misma unción. Es importante entonces poder creer a la promesa que Dios nos ha dado de que debemos ser aquellos que no hemos sido bautizados, poder creer a la promesa por fe. Es por fe de creer que podemos ser llenos, pero también que podemos ser investidos, que podemos ser bautizados con el Espíritu Santo. Es la promesa para todo aquel que cree, que es una promesa para todos, ser llenos del Espíritu Santo. Dice la Escritura, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo, de seguir manteniendo en nuestra vida esa llanura y seguir continuamente en ese poder, en esa investidura del Espíritu Santo. Cuando se habla de la investidura, se habla de la acción de delegar a una persona un cargo de suma importancia, que por lo general se le transfiere el poder a la persona para que asuma un cargo y cumpla con sus funciones de regresar, de seguir investidos con el poder del Espíritu Santo, para que podamos seguir haciendo lo que el Señor quiere hacer en y a través de nuestras vidas. Por último, lo que podemos aprender acerca de ser llenos del Espíritu Santo es mantenernos llenos del Espíritu Santo. Y esta es una frase que escuché. No es cuánto tengamos de su Espíritu, sino cuánto el Espíritu tiene de nosotros. No es cuánto nosotros tengamos del Espíritu, sino cuánto el Espíritu Santo tiene de nosotros. Cuánto es que nosotros continuamente nos estamos rindiendo. Dice la Escritura en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. No es cuánto tengamos del Espíritu, sino cuánto el Espíritu tiene de nosotros. El Espíritu está sobre nosotros y es el Espíritu, entonces es la acción del Espíritu que nos lleva a hacer su voluntad. Es el Espíritu que opera en y a través de nosotros. Por eso nosotros no vamos a estar sobre, sino el Espíritu está sobre nosotros. Nosotros no estamos sobre el Espíritu, sino el Espíritu está sobre nosotros. Y es lo que dije hace un momento. No es cuánto yo tenga del Espíritu, sino cuánto el Espíritu Santo tiene de mí.
en continuamente nosotros poder permitir que el Espíritu Santo nos llene y de esa forma entonces nosotros podamos hacer o permitir que el Espíritu Santo opere, haga su voluntad en y a través de nuestras vidas. Como lo expresó Jesús. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Es una bendición de parte del Señor y por su palabra, de poder apropiarnos de esa promesa. Si tú no has sido investido o no has sido bautizado con el Espíritu Santo, este es un momento apropiado donde tú puedas recibir esa promesa y a partir de ahí poder continuamente mantenerte bajo esa llanura del Espíritu Santo y poder entonces saber que al estar lleno del Espíritu Santo puedes hablar con denuedo, puedes hablar con poder, puedes hablar con autoridad, pero también va a existir en ti una dependencia total en Dios, que en los momentos que nosotros comúnmente decimos estamos pasando por un desierto y lo vemos como una forma negativa, como algo que Dios nos ha dejado. No, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces es cuando surge una dependencia plena, total de Dios, que Dios está en nosotros, con nosotros, cuando pasamos por ese desierto o a través de ese desierto. Pero también cuando estamos llenos del Espíritu Santo es que va a existir en nuestra vida un hambre de Dios constantemente. No va a haber ese momento de querer desear lo terrenal, sino todo lo que es lo opuesto, esa hambre de Dios, de estar lleno del Espíritu Santo. Entonces también va a despertar continuamente el estar adorando a nuestro Dios, de estar sirviendo a Dios en donde quiera que estemos. También estar lleno del Espíritu Santo entonces nos va a enseñar a no tentar a nuestro Dios. Tener una confianza plena que siempre Dios nos va a guardar, que siempre Dios nos va a suplir lo que necesitamos. Vamos a tener una confianza plena en el Señor. Pero también el ser lleno del Espíritu Santo, entonces vamos a saber que el diablo no tiene autoridad, que nosotros tenemos la autoridad y la misma unción, la misma llanura, la misma presencia de Dios hace que el diablo se aparte de nosotros. El ser lleno del Espíritu Santo, entonces también podemos caminar victoria tras victoria, donde las tentaciones que se presentan las podemos entonces resistir y podemos vencer porque estamos llenos del Espíritu Santo. Y por último, entonces cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ahí está esa investidura, tenemos ese poder para mantenernos y permitir que el Espíritu Santo siga obrando en y a través de nosotros para que Él opere y que nosotros podamos ver lo que Él hace, Él y a través de nosotros, de poder entonces ya no solamente pensar en lo que Él hace en nosotros y a través de nosotros, sino lo que Él puede hacer y quiere realizar también en otros, como instrumentos en sus manos, de que el Espíritu Santo entonces nos va a habilitar para dar buenas nuevas a los pobres, para enviarnos a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Creo que esa es una de las funciones que nosotros tenemos que entonces reconocer. Comúnmente a veces tenemos esa tendencia de pedirle al Señor que nos llene del Espíritu Santo, pero si meditamos cuál es la importancia y el significado de que debe existir en nuestra vida, ¿por qué debo estar lleno del Espíritu Santo y para qué? Creo que el Señor hoy nos habló a través de su palabra el significado real y verdad.
de estar lleno del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? Que el Señor hoy nos está hablando. Y es una promesa para cada uno de nosotros. Si tú nunca has estado o nunca has sido bautizado, hoy es el momento. Yo te invito a que ahí donde estés, abras tu corazón, que puedas confiar y creer que las promesas son para todo aquel que ha creído en el Señor.